El 5 de octubre de 1968 regresé a casa de don Juan, con el único propósito de interrogarlo sobre los hechos en torno a la iniciación de Eligio. Al releer el recuento de lo que tuvo lugar entonces, se me había ocurrido una serie de dudas casi interminables. Como buscaba explicaciones muy precisas, preparé de antemano una lista de preguntas, eligiendo cuidadosamente las palabras más adecuadas. Empecé por preguntarle: «¿Vi aquella noche, don Juan? ¿Estuviste a punto? ¿Vio usted que yo veía los movimientos de Eligio?» «Sí, vi que Mescalito te permitía ver parte de la lección de Eligio. De otro modo, habrías estado mirando un hombre ahí sentado o quizás ahí tirado. En el último mitote, ¿no notaste que los hombres hicieran nada, o sí? En el último mitote, yo no había advertido que ninguno de los participantes realizara movimientos fuera de lo común. Le dije que podía asegurar con certeza que todo cuanto había registrado en mis notas era que algunos se levantaban para ir a los matorrales más a menudo que otros. Pero casi viste toda la lección de Eligio, prosiguió don Juan. Piensa en eso. ¿Entiendes ahora lo generoso que es contigo Mescalito? Mescalito jamás ha sido tan bueno con nadie, que yo sepa, con nadie. Y tú, sin embargo, no tienes en cuenta su generosidad. ¿Cómo puedes voltearle la espalda tan de golpe? O quizá debería decir, ¿a cambio de qué le vuelves la espalda a Mescalito? Sentí que don Juan me acorralaba de nuevo. Me resultaba imposible responder su pregunta. Siempre había creído haber renunciado al aprendizaje para salvarme, pero no tenía idea de qué era aquello de lo que me salvaba, ni para qué. Quise decir de inmediato el sentido de nuestra conversación, y para tal fin abandoné la intención de proseguir con mis preguntas premeditadas y expuse mi duda más importante. ¿Acaso podría usted decirme más acerca de su desatino controlado?, dije. ¿Qué quiere saber de eso? Dígame, por favor, don Juan, ¿qué es exactamente el desatino controlado? Don Juan rió fuerte y produjo un sonido chasqueante, golpeándose el muslo con la mano ahuecada. Esto es desatino controlado, dijo, y nuevamente rió y golpeó su muslo. ¿Qué quiere usted decir? Estoy feliz de que, al cabo de tantos años, finalmente me hayas preguntado por mi desatino controlado. Y sin embargo, no me hubiera importado en lo más mínimo si nunca hubieras preguntado. Pero he decidido sentirme feliz, como si me importara que preguntases, como si importara que me importara. Eso es desatino controlado. Ambos reímos con ganas. Lo abracé. Su explicación me resultaba deliciosa, aunque no acababa de comprenderla. Como de costumbre, estábamos sentados en el área frente a la puerta de su casa. Mediaba la mañana. Don Juan tenía delante una pila de semillas y les estaba quitando la basura. Yo había ofrecido ayudarlo, pero él rehusó. Dijo que las semillas eran un regalo para uno de sus amigos de Oaxaca y que yo no tenía el poder suficiente para tocarlas. ¿Con quiénes practica usted el desatino controlado, don Juan?, pregunté tras un silencio largo. Él chasqueó la lengua. Con todos, exclamó sonriendo. Entonces, ¿cuándo decide usted practicarlo? Cada vez que actúo. En ese punto sentí la necesidad de recapitular y le pregunté si desatino controlado significaba que sus actos no eran nunca sinceros, sino los actos de un actor. Mis actos son sinceros, dijo, pero no son los actos de un actor.
Entonces todo lo que usted hace debe ser desatino controlado, dije, verdaderamente sorprendido. Sí, todo, dijo él. Pero no puede ser cierto, protesté, que cada uno de sus actos sea únicamente eso. ¿Por qué no?, replicó con una mirada misteriosa. Eso significaría que nada tiene caso para usted y que nada ni nadie le importan en verdad. Yo, por ejemplo, ¿quiere usted decir que no le importa si yo me convierto o no en hombre de conocimiento, o si vivo, si muero, si hago cualquier cosa? Cierto, no me importa. Tú eres como Lucio o como cualquier otro en mi vida, mi desatino controlado. Experimenté una peculiar sensación de vacío. Obviamente, no había en el mundo razón alguna para que yo hubiera de importarle a don Juan, pero a la vez yo tenía casi la certeza de que se preocupaba por mí en lo personal. Pensaba que no podía ser de otro modo, pues siempre me había dedicado su atención completa durante cada momento que yo había pasado con él. Se me ocurrió que acaso don Juan solo decía eso por estar molesto conmigo. Después de todo, yo abandoné sus enseñanzas. Siento que no estamos hablando de lo mismo, dije. No debí haberme puesto como ejemplo. Lo que quise decir es que debe haber algo en el mundo a que usted le importe en una forma que no sea desatino controlado. No creo que sea posible seguir viviendo si nada nos importa en realidad. Eso se aplica a ti, dijo. Las cosas te importan a ti. Tú me preguntaste por mi desatino controlado y yo te dije que todo cuanto hago en relación conmigo mismo y mis semejantes es precisamente eso, porque nada importa. La cosa es, don Juan, que si nada le importa, ¿cómo puede usted seguir viviendo? Rió, y tras una pausa momentánea, en la que pareció deliberar si responderme o no, se levantó y fue al traspatio de su casa. Lo seguí. Espere, espere, don Juan, dije. De veras quiero saber. Debe usted explicarme lo que quiere decir. A lo mejor no es posible explicar, dijo él. Ciertas cosas de tu vida te importan porque son importantes. Tus acciones son ciertamente importantes para ti, pero para mí, ni una sola cosa es importante ya. Ni mis acciones ni las acciones de mis semejantes. Pero sigo viviendo porque tengo mi voluntad, porque he templado mi voluntad a lo largo de toda la vida, hasta hacerla impecable y completa. Y ahora no me importa que nada importe. Mi voluntad controla el desatino de mi vida. Se acuclilló y pasó los dedos sobre unas hierbas que había puesto a secar al sol en un gran trozo de arpillera. Me hallaba desconcertado. Jamás habría podido anticipar la dirección que mi interrogatorio había tomado. Tras una larga pausa pensé en un buen punto. Le dije que en mi opinión algunos actos de mis semejantes tenían importancia suprema. Señalé que una guerra nuclear era definitivamente el ejemplo más dramático de un acto así. Dije que para mí destruir la vida en toda la faz de la tierra era un acto de enormidad vertiginosa. ¿Crees eso porque estás pensando? Estás pensando en la vida, dijo don Juan con un brillo en la mirada. No estás viendo. ¿Me sentiría distinto si pudiera ver?, pregunté. Una vez que un hombre aprende a ver, se halla solo en el mundo, sin nada más que desatino, dijo don Juan en tono críptico. Hizo una pausa y me miró como queriendo juzgar el efecto de sus palabras. Tus acciones, así como las acciones de tus semejantes en general, te parecen importantes solo porque has aprendido a pensar que son importantes. Puso una inflexión tan peculiar en la palabra aprendido que me forzó a inquirir en qué se refería con ella.
Aprendemos a pensar en todo, dijo, y luego entrenamos a nuestros ojos para mirar al mismo tiempo que pensamos de las cosas que miramos. Nos miramos a nosotros mismos pensando ya que somos importantes. Y por supuesto tenemos que sentirnos importantes. Pero luego, cuando uno aprende a ver, se da cuenta de que ya no puede uno pensar en las cosas que mira. Y si uno no puede pensar en lo que mira, todo se vuelve sin importancia. Don Juan debe de haber notado mi expresión intrigada. Repitió sus aseveraciones 3 veces, como para hacerme comprenderlas. Lo que dijo me sonó al principio como galimatías, pero al pensarlo cuidadosamente, sus palabras descollaron más bien como una declaración elaborada acerca de alguna faceta de la percepción. Intenté pensar una buena pregunta que lo hiciera clarificar su argumento, pero no se me ocurrió nada. De un momento a otro me sentía exhausto y no podía formular con claridad mis pensamientos. Don Juan pareció notar mi fatiga y me dio unas palmaditas suaves. Limpia estas plantas aquí, dijo, y luego las desmenuzas con cuidado y las pones en este frasco. Me dio un frasco grande de café y se marchó. Volvió a su casa horas después al atardecer. Yo había terminado de deshebrar sus plantas y tenido tiempo de sobra para escribir mis notas. Quise hacerle acto seguido a algunas preguntas, pero no estaba de humor para responderme. Dijo que se moría de hambre y que primero debía preparar su comida. Encendió un fuego en su estufa de tierra y puso una olla con extracto de caldo de hueso. Atisbó en las bolsas de provisiones que yo había llevado y sacó unas verduras. Las cortó en pequeños trozos y las echó en la olla. Luego se acostó en su petate, se quitó los guaraches y me indicó sentarme más cerca de la estufa para alimentar el fuego. Estaba casi oscuro. Desde mi puesto podía ver el cielo hacia el oeste. Las orillas de unas espesas formaciones de nubes estaban teñidas de un color anteado profundo, mientras el centro de las nubes permanecía casi negro. Iba yo a comentar la belleza de las nubes, pero él habló primero. Esponjosas por fuera y apretadas por dentro, dijo señalando las nubes. Su frase encajaba tan a la perfección que me hizo saltar. En este momento yo iba a hablarle de las nubes, dije. Entonces te gané, dijo riendo con abandono infantil. Le pregunté si estaba de humor para responder algunas preguntas. ¿Qué quiere saber?, repuso. Lo que me dijo usted esta tarde acerca del desatino controlado me ha inquietado muchísimo. Estoy tratando de pensarlo, dije, porque esa es la única forma en que yo personalmente puedo entender cualquier cosa. Por ejemplo, don Juan, dice usted que cuando uno aprende a ver, todo en el mundo entero carece de valor. No dije de valor, dije de importancia. Todo es igual y por lo tanto sin importancia. Por ejemplo, no hay manera de decir que mis actos son más importantes que los tuyos, o que una cosa es más esencial que otra. Por lo tanto, todas las cosas son iguales, y al ser iguales, carecen de importancia. Le pregunté si estaba declarando que lo que había llamado ver era en efecto una manera mejor que el simple mirar de las cosas. Dijo que los ojos del hombre podían realizar ambas funciones, pero ninguna era mejor que la otra. Sin embargo, educar los ojos nada más para mirar era en su opinión un desperdicio innecesario. Por ejemplo, para reír necesitamos mirar con los ojos, dijo, porque sólo cuando miramos las cosas podemos captar el filo gracioso del mundo. En cambio, cuando nuestros ojos ven, todo es tan igual que nada tiene gracia. ¿Quiere usted decir, don Juan, que un hombre que ve nunca puede reír? Permaneció en silencio un rato. Tal vez haya hombres de conocimiento que nunca ríen, dijo. Pero no conozco ninguno. Los que conozco ven y también miran, de modo que ríen.
¿Lloraría asimismo un hombre de conocimiento? Por supuesto. Nuestros ojos miran para que podamos reír o llorar o regocijarnos o estar tristes o estar contentos. A mí personalmente no me gusta estar triste, por eso cada vez que presencio algo que por lo común me entristecería, simplemente cambio los ojos y lo veo en lugar de mirarlo. Pero cuando encuentro algo gracioso, miro y me río. Pero entonces, don Juan, su risa es genuina y no desatino controlado. Don Juan se me quedó mirando un momento. Yo hablo contigo porque me haces reír, dijo. Me haces acordar a unas ratas coludas del desierto que se quedan atracadas cuando meten la cola en agujeros, tratando de ahuyentar a otras ratas para robarles la comida. Tú quedas atrapado en tus propias preguntas. Ten cuidado. A veces esas ratas se arrancan la cola al soltarse. La comparación me hizo gracia y reí. Don Juan me había enseñado cierta vez unos roedores pequeños de cola peluda, que parecían ardillas gordas. La imagen de una de esas ratas rechonchas arrancándose la cola a tirones era triste y al mismo tiempo morbosamente chistosa. Mi risa así, como todo cuanto hago, es de verdad, dijo don Juan, pero también es desatino controlado porque es inútil, no cambia nada y sin embargo lo hago. Pero según lo entiendo, don Juan, su risa no es inútil, lo hace a usted feliz. No, soy feliz porque escojo mirar las cosas que me hacen feliz. Y entonces mis ojos captan su filo gracioso y me río. Te lo he dicho incontables veces. Siempre hay que escoger el camino con corazón para estar lo mejor posible, quizá para poder reír todo el tiempo. Interpreté sus palabras en el sentido de que el llanto era inferior a la risa, o al menos quizá, un acto que nos debilita. Él aseveró que no había diferencia intrínseca y que ambas cosas carecían de importancia. Dijo empero que su preferencia era la risa, porque la risa hacía a su cuerpo sentirse mejor que el llanto. En ese punto sugerí que si uno tiene preferencia no hay igualdad. Si él prefería la risa al llanto, la primera sin duda era más importante. Don Juan mantuvo tercamente que su preferencia no quería decir que no fueran iguales, y yo insistí diciendo que nuestra discusión podía extenderse lógicamente al planteamiento de que, si todas las cosas eran supuestamente iguales, ¿por qué no elegir también la muerte? Eso hacen muchos hombres de conocimiento, dijo. Un día desaparecen así nomás. La gente piensa que los emboscaron y los mataron a causa de sus hechos. Prefieren morir porque no les importa. En cambio, yo prefiero vivir y reír, no porque importe, sino porque esa preferencia es la inclinación de mi naturaleza. Si digo que prefiero o escojo es porque veo, pero el asunto es que yo no escojo vivir. Mi voluntad me hace seguir viviendo a pesar de cuanto pueda ver. Tú no me entiendes ahora, a causa de esa costumbre que tienes de pensar así como miras y de pensar así como piensas. Esa frase me intrigó de sobremanera. Le pedí explicar qué quería decir con ella. Repitió la misma formulación varias veces, como dándome tiempo para organizarla en términos distintos. Y luego remachó su argumento diciendo que con lo de pensar se refería a la idea constante que tenemos de todo en el mundo. Dijo que ver disipaba esa costumbre y mientras yo no aprendiera a ver, no podía comprender lo que él decía. Pero si nada importa, don Juan, ¿por qué va a importar que yo aprenda a ver? Una vez te dije que nuestra suerte como hombres es aprender, para bien o para mal, repuso. Yo he aprendido a ver y te digo que nada importa en realidad. Ahora te toca a ti. A lo mejor algún día verás y sabrás si las cosas importan o no. Para mí nada importa,
pero capaz para ti importe todo. Ya deberías saber a estas alturas que un hombre de conocimiento vive de actuar, no de pensar en actuar, ni de pensar qué pensará cuando termine de actuar. Por eso un hombre de conocimiento elige un camino con corazón y lo sigue, y luego mira y se regocija, y ríe y luego se ve y sabe. Sabe que su vida se acabará en un abrir y cerrar de ojos. Sabe que él, así como todos los demás, no va a ninguna parte. Sabe, porque ve, que nada es más importante que lo demás. En otras palabras, un hombre de conocimiento no tiene honor, ni dignidad, ni familia, ni nombre, ni tierra, solo tiene vida para vivir. Y en tal condición, su única liga con los semejantes es su desatino controlado. Así como un hombre de conocimiento se esfuerza y suda y resuella, y si uno lo mira es como cualquier hombre común, excepto que el desatino de su vida está bajo control. Como nada le importa más que nada, un hombre de conocimiento escoge cualquier acto, y lo actúa como si le importara. Su desatino controlado lo lleva a decir que lo que él hace importa, y lo lleva a actuar como si importara, y sin embargo él sabe que no importa, de modo que, cuando completa sus actos, se retira en paz, sin pena ni cuidado de que sus actos fueran buenos o malos, o si tuvieran efecto o no. Por otro lado, un hombre de conocimiento puede preferir quedarse totalmente impasible y no actuar jamás, y comportarse como si el ser impasible le importara de verdad. También eso sería genuino y justo, porque eso es también su desatino controlado. En este punto me enredé en un esfuerzo muy complicado por explicar a don Juan mi interés en saber qué motivará a un hombre de conocimiento a actuar en determinada forma a pesar de saber que nada importaba. Chasqueó suavemente la lengua antes de responder. Tú piensas en tus actos, dijo. Por eso tienes que creer que tus actos son tan importantes como piensas que son, cuando en realidad nada de lo que uno hace es importante. Nada. Pero entonces, si nada importa en realidad, me preguntaste, ¿cómo puedo seguir viviendo? Sería más sencillo morir. Eso es lo que dices y lo que crees, porque estás pensando en la vida, igual que ahora piensas en cómo será ver. Querías que te lo describiera para poder ponerte a pensar en ello, igual que haces con todo lo demás, solo que en el caso de ver, pensar no es lo fuerte, así que no puedo decirte cómo es ver. Ahora quieres que te describa las razones de mi desatino controlado, y solo puedo decirte que el desatino controlado se parece mucho a ver. Es algo en lo que no se puede pensar. Bostezó, se acostó de espaldas y estiró los brazos y las piernas, y sus huesos produjeron un sonido crujiente. Te fuiste por un tiempo muy largo, piensas demasiado. Se levantó y fue al espeso chaparral a un lado de la casa. Alimenté el fuego para mantener hirviendo la olla. Iba a encender una lámpara de petróleo, pero la semioscuridad era muy confortante. El fuego de la estufa que daba luz suficiente para escribir creaba asimismo un resplandor rojizo a mi alrededor. Puse mis notas en el suelo y me acosté. Me sentía cansado de toda la conversación de don Juan. Lo único que punzaba en mi mente era que yo no le importaba. Eso me producía mucha inquietud. Durante un lapso de años yo había depositado en él mi confianza. De no haber confiado en él por entero, el miedo me habría paralizado ante la perspectiva de aprender su conocimiento. La premisa en que mi confianza se basaba era la idea de que yo le importaba en lo personal. De hecho, siempre le tuve miedo, pero frené mi temor porque confiaba en él. Cuando él quitó esa base, me dejó sin nada en que apoyarme y me sentí desvalido. Una angustia muy extraña se posesionó de mí.
Me puse extremadamente agitado y empecé a pasear de un lado a otro frente a la estufa. Don Juan tardaba mucho. Lo esperé con impaciencia. Regresó un rato después y volvió a sentarse ante el fuego. Y yo solté atropelladamente mis temores. Le dije que me preocupaba mi incapacidad de cambiar de dirección a mitad de la corriente. Le expliqué que junto con la confianza que le tenía, había aprendido también a respetar su forma de vivir y a considerarla intrínsecamente más racional o al menos más funcional que la mía. Dije que sus palabras me habían lanzado a un conflicto terrible porque involucraban la necesidad de cambiar mis sentimientos. Para ilustrar mi argumento, narré a don Juan la historia de un anciano de mi propia cultura, un abogado rico, conservador, que había vivido su vida convencido de sostener la verdad. En los primeros años del 30, con el advenimiento de la política del presidente Roosevelt, se vio envuelto apasionadamente en el drama político de aquella época. Poseía la seguridad categórica de que el cambio era perjudicial al país, y por devoción a su forma de vida y convicción de estar en lo justo, juró combatir lo que él consideraba un mal político. Pero la marea de la época era demasiado fuerte, lo avasalló, pugnó contra ello a lo largo de 10 años, en la arena política y en el territorio de su vida personal. Luego, la Segunda Guerra Mundial selló sus esfuerzos con la derrota completa. Su caída política e ideológica dio por resultado una profunda amargura. Se autoexilió durante 25 años. Cuando lo conocí tenía 84 y había vuelto a su ciudad natal a pasar sus últimos días en un asilo de ancianos. Me parecía inconcebible que hubiese vivido tanto teniendo en cuenta la forma en que había despilfarrado su vida en amargura y autocompasión. Por algún motivo mi compañía le resultaba amena y solíamos conversar largamente. La última vez que lo vi, concluyó nuestra conversación en la forma siguiente. He tenido tiempo de volver la cara y examinar mi vida. Los asuntos de mi tiempo no son hoy más que una historia, y ni siquiera una historia interesante. ¿Acaso desperdicié años de mi vida persiguiendo algo que nunca existió? Últimamente he tenido el sentimiento de que creí en algo que era una farsa, no valía la pena. Creo que ahora lo sé, y sin embargo no puedo recobrar los 40 años que he perdido. Dije a don Juan que mi conflicto surgía de las dudas que me habían arrojado sus palabras sobre el desatino controlado. Si nada importa en realidad, dije, al convertirse en hombre de conocimiento uno se hallaría forzosamente tan vacío como mi amigo y no en mejor posición. No es así, dijo don Juan cortante. Tu amigo se siente solo porque morirá sin ver. Su vida solo fue para hacerse viejo y ahora ha de sentirse más mal que nunca. Siente haber desperdiciado 40 años porque buscaba victorias y no halló sino derrotas. Jamás sabrá que ser victorioso y derrotado son iguales. Con que ahora me tienes miedo por haberte dicho que eres igual a todos los demás. Te estás haciendo el necio. Nuestra suerte como hombres es aprender, y al conocimiento se va como a la guerra, te lo he dicho incontables veces. Al conocimiento o a la guerra se va con miedo, con respeto, sabiendo que se va a la guerra y con absoluta confianza en sí mismo. Confía en ti, no en mí. Con que temes al vacío de la vida de tu amigo, pero no hay vacío en la vida de un hombre de conocimiento, te lo digo yo. Todo está lleno hasta el borde. Don Juan se puso en pie y extendió sus brazos como palpando cosas en el aire. Todo está lleno hasta el borde, repitió, y todo es igual. Yo no soy como tu amigo que nada más se hizo viejo. Cuando yo te digo que nada importa, no lo digo como él. Para él, su lucha no valió la pena porque salió derrotado. Para mí no hay victoria ni derrota, ni vacío. Todo está lleno hasta el borde y todo es igual y mi lucha valió la pena.
Para ser un hombre de conocimiento hay que ser un guerrero, no un niño llorón. Hay que luchar sin entregarse, sin queja, sin titubear, hasta que uno vea, y sólo entonces puede uno darse cuenta que nada importa. Don Juan revolvió la olla con una cuchara de madera. La comida estaba lista. Quitó la olla del fuego y la puso en un bloque rectangular de adobe que había construido contra la pared y que usaba como repisa o mesa. Empujó con el pie dos cajones pequeños que servían como sillas cómodas, especialmente si uno se recargaba contra las vigas que soportaban el muro. Me hizo seña de tomar asiento y sirvió un plato de sopa. Sonrió. Sus ojos brillaban como si en verdad disfrutara mi presencia. Suavemente deslizó el plato en mi dirección. Había en su gesto tal calor y bondad que parecía estarme pidiendo restaurar mi confianza en él. Me sentí idiota. Traté de romper mi pesadumbre mientras buscaba mi cuchara, pero no pude hallarla. La sopa estaba demasiado caliente para beberla del plato, y mientras se enfriaba, pregunté a don Juan si desatino controlado quería decir que un hombre de conocimiento ya no podía querer a nadie. Dejó de comer y rió. «Te importa demasiado querer a los otros o que te quieran», dijo. «Un hombre de conocimiento quiere, eso es todo. Quiere lo que se le antoja o a quien se le antoja. Que los otros lo quieran o no lo quieran a uno, no es todo lo que se puede hacer como hombre». Se me quedó viendo un rato con la cabeza algo ladeada. «Piénsalo», dijo. «Hay una cosa más que quiero preguntar, don Juan. Dijo usted que necesitamos mirar con ojos para reír, pero yo creo que nos reímos porque pensamos. Un ciego también se ríe». «No», dijo, «los ciegos no ríen. Sus cuerpos se sacuden un poquito con la oleada de la risa. Jamás han mirado el filo gracioso del mundo, y tienen que imaginarlo. Su risa no es un rugido». No hablamos más. Yo experimentaba una sensación de bienestar, de felicidad. Comimos en silencio. Luego don Juan empezó a reír. Yo estaba usando una rama seca para llevar las verduras a mi boca. 4 de octubre de 1968. Hoy en cierto momento pregunté a don Juan si tenía inconveniente en hablar un poco más sobre ver. Pareció deliberar un instante. Luego sonrió y dijo de nuevo que me hallaba envuelto en mi rutina de costumbre, tratando de hablar en vez de hacer. «Si quieres ver, deberás dejar que el humo te guíe», dijo con énfasis. «Ya no voy a hablar de esto». Yo estaba ayudándole a limpiar unas hierbas secas. Trabajamos buen rato en silencio completo. Cuando me veo forzado a un silencio prolongado, me entra siempre la aprensión, sobre todo en presencia de don Juan. En un momento dado le presenté una pregunta en una especie de arranque compulsivo, casi beligerante. ¿Cómo ejercita su desatino controlado un hombre de conocimiento en el caso de la muerte de una persona a quien ama? Tomado por sorpresa, don Juan me miró extrañado. «Digamos, su nieto Lucio», dije. «¿Serían desatino controlados sus actos de usted en caso de que él muriera?» «Digamos, mi hijo Eulalio es mejor ejemplo», repuso con calma don Juan. «Lo aplastó un derrumbe cuando trabajaba en la construcción de la carretera panamericana. La manera como actué con él en el momento de su muerte fue desatino controlado. La manera como actué con él en el momento de su muerte fue desatino controlado. Cuando llegué a la zona de explosivos, casi estaba muerto, pero su cuerpo era tan fuerte que seguía moviéndose y pataleando. Me puse frente a él y les dije a los muchachos de la cuadrilla que ya no lo acarrearan. Me obedecieron y se quedaron ahí parados alrededor de mi hijo, mirando su cuerpo maltrecho. Yo también me quedé ahí parado, pero sin mirar. Cambié mis ojos para ver cómo su vida personal se deshacía.
se extendía incontrolablemente más allá de sus límites, como una neblina de cristales. Porque así es como la vida y la muerte se mezclan y se expanden. Eso fue lo que hice en la hora de la muerte de mi hijo. Eso es todo lo que uno podría hacer, y es desatino controlado. Si lo hubiera mirado, lo hubiera visto quedarse quieto, y habría sentido un grito por dentro, porque ya nunca más miraría su hermosa figura caminando por la tierra. En lugar de eso, vi su muerte, y no hubo tristeza ni sentimiento. Su muerte era igual a todo lo demás. Don Juan guardó silencio unos instantes, parecía triste, pero entonces sonrió y golpeteó mi cabeza con un dedo. Puedes decir que en el caso de la muerte de una persona a quien amo, mi desatino controlado es cambiar los ojos. Pensé en la gente que yo amo y una oleada de pena terriblemente opresiva me envolvió. Dichoso usted, don Juan, dije. Usted puede cambiar los ojos mientras que yo no puedo sino mirar. Mis frases lo hicieron reír. Qué dichoso ni qué la chingada, dijo. Es trabajo duro. Ambos reímos. Tras un largo silencio empecé a interrogarlo de nuevo, quizás solo para disipar mi propia tristeza. Entonces, don Juan, si le he entendido correctamente, dije, los únicos actos en la vida de un hombre de conocimiento que no son desatino controlado son aquellos que realiza con su aliado o con Mescalito, ¿no es cierto? Es cierto, dijo chasqueando la lengua. Mi aliado y Mescalito no están al nivel de nosotros, los seres humanos. Mi desatino controlado se aplica solo a sí mismo y a los actos que realizo en compañía de mis semejantes. Sin embargo, dije, es una posibilidad lógica pensar que un hombre de conocimiento puede también considerar desatino controlado sus actos con su aliado o con Mescalito, ¿verdad? Me miró un momento. ¿Estás pensando otra vez?, dijo. Un hombre de conocimiento no piensa. Por lo tanto, no puede encontrarse con esa posibilidad. Aquí estoy yo, por ejemplo. Yo digo que mi desatino controlado se aplica a los actos que realizo en compañía de mis semejantes. Lo digo porque puedo ver a mis semejantes. Sin embargo, no puedo ver a mi aliado, y eso lo hace incomprensible para mí. Así que, ¿cómo voy a controlar mi desatino si no lo veo? Con mi aliado, con Mescalito, yo soy solamente un hombre que sabe cómo ver y se desconcierta con lo que ve. Un hombre que sabe que jamás entenderá todo lo que lo rodea. Ahí estás tú, por ejemplo. A mí no me importa si te haces o no hombre de conocimiento. Sin embargo, a Mescalito le importa. Si no le importara, no daría tantos pasos para mostrar que se ocupa de ti. Yo me doy cuenta de que se ocupa y actúo de acuerdo con eso, pero sus razones me son incomprensibles. Gracias por escuchar.